Y voy a leer Lucas 4 vamos a leer del verso 16 al 21. Dice así la palabra. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos, de poder estudiar tu palabra, Señor, poder escudriñar, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Esta palabra, Señor, que tú has preparado para el día de hoy, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, y que la selle en nuestros corazones, que seamos edificados y confrontados siempre por tu palabra y a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por cada corazón arrepentido, Señor, que está hoy aquí, Señor, y por todos aquellos corazones que tú estás preparando, Señor, para poder postrarse delante de ti. Te damos la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a ir estudiando estos versos que acabamos de leer. Y pues bueno, nos dice en el verso 16, ¿sí?, que vino él a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer, ¿sí? En la semana pasada, si estuvimos viendo los versos anteriores, vimos cómo Jesús volvía con poder del Espíritu a Galilea, y se difundía su fama por todo ese lugar, ¿sí? Si recordamos un poquito más atrás, habíamos venido viendo cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, y entonces regresa él de esto y está lleno del poder del Espíritu Santo, y entonces viene a Nazaret, el lugar donde él se había criado, ¿sí? En esos momentos él no estaba viviendo en este lugar, pero regresa a Nazaret donde él se había criado. Y Nazaret en aquellos lugares era una aldea, en aquellos tiempos, perdón, era un lugar no muy grande, era una aldea pequeña, no sé, tal vez como Bajío, no estoy seguro, pero era algo pequeño donde la gran mayoría de sus habitantes se podían conocer entre ellos. Creo que aquí pasa mucho eso, de pronto veo que todo el mundo se saluda, y probablemente es por eso, ¿no? Porque es un lugar pequeño donde fácilmente nos conocemos. Si en Silao es fácil encontrarte conocidos, creo yo que aquí todavía un poco más. Y entonces pasaba esto, y como era costumbre, Jesús, siendo judío, ¿sí?, tenían que acudir el sábado, el sabbat, al templo para poder estudiar la palabra, ¿sí? Normalmente tenían por costumbre poder orar, estudiar una escritura de la ley de Moisés, ¿sí?, y después escogían una lectura de algún profeta, ¿sí?, y se interpretaba o se daba una explicación de lo que se había leído. Y esto era lo que estaba haciendo Jesús, ¿sí? Se había levantado a leer y le habían dado a leer al profeta Isaías, y leyó esta parte del profeta Isaías, que es muy interesante. Y vamos a verlo, cómo está en Isaías. Vamos a ver Isaías 61. Isaías está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer Isaías 61, 1 y 2. Y dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Sí? Esto es lo que Jesús estaba leyendo cuando se levantó a leer. Y vamos a ir viendo estas partes porque llama la atención como en el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús. ¿Sí? Y el contar con la presencia de Dios, el contar con el Espíritu Santo de Dios es una garantía de justicia. ¿Sí? Es una garantía de poder saber que seremos auxiliados, de que contamos con la presencia de Dios para poder salir adelante en diversas pruebas. ¿Sí? Y esto es lo que estaba marcándose en esos momentos en la vida de Jesús. ¿Sí? Y dice: por cuanto me ha ungido. Cuando habla de ungir, en la antigüedad se acostumbraba que cuando se nombraba un rey, por ejemplo, se le ungía con aceite, se le derramaba aceite, se hacía oración por el rey, se le derramaba aceite para poderlo ungir, para poderlo nombrar representante del pueblo como rey de ese lugar. ¿Sí? Y Jesús estaba siendo ungido, pero por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si recordamos o si tenemos referencia de ello, podemos ver cómo cuando Jesús es bautizado, cuando Jesús llega con Juan el Bautista para ser bautizado en el río, ¿sí? Dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como una paloma. ¿Sí? En esos momentos Jesús estaba siendo ungido por su Padre, por el Espíritu Santo, para poder comenzar su ministerio. ¿Sí? Y más adelante también vemos cómo el Espíritu Santo se vuelve a hacer presente en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, que está después de los Evangelios, después del Evangelio de Juan. Está el libro de los Hechos. Vamos a ver Hechos 2:4. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? El Espíritu Santo se manifestaba y les daba poder hablar otras lenguas, y habla de muchas otras cosas más. Vamos a ver ahí mismo en Hechos 2:17, unos versos más adelante. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Dios estaba prometiendo que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda persona. ¿Sí? Y esto se va cumpliendo en la medida en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Sí? A la medida que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros y es nuestro auxilio. ¿Sí? El Espíritu Santo está con nosotros, y dice la Escritura que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nos ayuda para poder seguir los caminos que Cristo quiere que sigamos. Nos ayuda y nos recuerda las palabras de Cristo continuamente. Nos recuerda cuando es necesario exhortarnos porque andamos mal en alguna circunstancia. Nos consuela por medio de las palabras de Cristo para podernos alentar a poder continuar adelante. ¿Sí? Y esto es lo que estaba ocurriendo, o lo que estaba diciendo Cristo en esos momentos. ¿Sí? Que el Espíritu Santo estaba sobre él y cuando le había ungido. ¿Sí? Y más adelante viene algo muy interesante, dice: para dar buenas nuevas. Cuando hay situaciones difíciles, no sé, por ejemplo ahorita que ha habido situaciones difíciles prácticamente en todo el mundo por enfermedad, por ejemplo que está esta situación del COVID y que mucha gente ha muerto, el hecho de que digan que hay una vacuna que ya va a poder ser usada es una buena noticia. ¿Sí? Y las personas se pueden alegrar y pueden tener tranquilidad de poder saber
que hay cosas buenas que van a ocurrir a pesar de la situación desagradable que se está viviendo, ¿sí? Cuando tenemos alguna situación de enfermedad, hace poco tuvo una situación en mi familia que un primo mío se cayó de una altura bastante considerable, y pues se rompió costillas, fracturó el cráneo, el hombro, etc. No tenía seguro social, ni seguro popular, ni nada, en ningún lado lo atendía. Entonces pues fue un momento angustiante donde no sabíamos qué iba a ocurrir, qué iba a pasar. En el momento en que alguien dijo, ya hay buenas noticias, lo van a atender en tal hospital, ya hay buenas noticias, ya lo operaron y salió adelante, etc. ¿Sí? Es algo que nos permite poder tener paz, ¿sí? Que nos hace sentirnos tranquilos cuando podemos escuchar buenas noticias. Y es lo que Jesús viene a decirle al pueblo, ¿sí? Dios le ha ungido con el Espíritu Santo para poder dar estas buenas noticias, para poder tomar esta postura de poder traer consuelo a todos aquellos que se encuentran abatidos por cualquier circunstancia, ¿sí? Durante todo su ministerio Jesús en la tierra y hasta la fecha su ministerio ha sido el poder consolar, el poder dar una esperanza a todos aquellos que estamos angustiados, que estamos en situaciones difíciles por diferentes circunstancias. La mayoría de las personas cuando venimos a Cristo es porque venimos de una situación terrible, de una situación donde nos encontramos afligidos por diferentes circunstancias. Aunque el mundo nos presente que las cosas pueden ser agradables, cuando uno está viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, no está uno tranquilo, no hay paz en nosotros, ¿sí? Uno busca poder salir, pero no encuentra cómo salir de la circunstancia donde se encuentra. Y el poder saber que está Jesús dándonos buenas noticias, dándonos una palabra de esperanza, es algo que nos reconforta y que nos permite poder recobrar el aliento para poder saber que hay una esperanza para poder salir adelante de la circunstancia en la que me encuentro. Ya sea un problema de salud, un problema de adicciones, un problema económico, un problema familiar. Hay una esperanza en Cristo, ¿sí? Y esto es lo que viene a decir Jesús en este texto, ¿sí? Viene a decir que viene a dar buenas nuevas a todos aquellos que se encuentran abatidos, ¿sí? Y viene a decir que viene a traer buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, ¿sí? Y a proclamar el año del Señor, ¿sí? Y está haciendo referencia al año del jubileo, del cual Dios había establecido en la ley de Moisés, ¿sí? Y después podemos ver que el Señor está hablando de tres verbos en particular, que es pregonar, predicar, anunciar, ¿sí? Y pregonar es así, poder hablar con gran voz en las calles, poder pregonar algo bueno, ¿sí? O poder pregonar cualquier cosa, como cuando pasa a lo mejor una camioneta anunciando que vende algo, trae bocinas, viene pregonando lo que está vendiendo, ¿sí? A predicar lo que hacemos cuando de pronto estamos allá afuera y que pasa alguien, que podemos darle un folleto y podemos compartirle del Evangelio, anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Jesús a través de esta escritura que viene a hacer, ¿sí? Viene, como primer punto dice, viene a dar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Y al mencionar pobres no se refiere a algo material, ¿sí? Porque tristemente hay muchas personas que de pronto piensan así como que en las iglesias cristianas se da dinero y que todo el mundo va a ser rico. No, no es cierto. O sea, Dios no está hablando de esa pobreza, está hablando de una pobreza de espíritu, ¿sí? Está hablando de una pobreza de espíritu, porque todo aquel que no conoce a Cristo, todo aquel que se encuentra afligido por el pecado, es una persona pobre, ¿sí? Es una persona que se encuentra abatida, que se encuentra triste, ¿sí? Cuando una persona se siente dichosa, lo reflejamos, ¿sí?
cuando una persona está libre de culpa, podemos caminar tranquilos por las calles, ¿sí? Cuando una persona trae pecado, normalmente no podemos caminar así como tranquilamente, ¿sí? No quisiera hablar mucho de mí, pero voy a comentarles algo. Yo tuve una situación difícil cuando fui joven. Fui una persona que, pues bueno, no caminaba en las cosas de Dios, no conocía de Dios. Y era muy triste que yo en mi colonia fuera yo señalado por mis vecinos como una persona que era escandalosa, que hacía cosas no buenas a la vista de las personas, ¿sí? Y entonces, cuando yo no estaba bajo las influencias de algunas cosas, de alcohol en particular, era muy vergonzoso para mí que las personas me señalaran como alguien que practicaba ciertas cosas, ¿no? Entonces, el pecado trae vergüenza y nos hace vernos pobres en el espíritu, ¿sí? Sentirnos abatidos, no poder levantar nuestra cara, no poder caminar con tranquilidad por cualquier lugar, porque el pecado nos abate, nos hace sentir esa conmiseración en nosotros mismos, ¿sí? Y Cristo viene a poder quitar a poder dar esas buenas a los pobres, ¿sí? A poder ayudar. Y vamos a ver 2 de Corintios, por favor. Está delante del libro de los Hechos, Romanos, y después vienen las cartas a los Corintios. 2 de Corintios 6:10. Dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, ¿sí? Con Jesús podemos estar en esta condición, ¿sí? Como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, no importa la circunstancia que estemos viviendo, hay gozo en nosotros, ¿sí? Podemos sentirnos tranquilos de saber que tenemos a Dios de nuestro lado, ¿sí? Y como les decía, a pesar de que pueda haber circunstancias difíciles, de enfermedad, de escasez, de lo que sea, podemos sentirnos gozosos sabiendo que Cristo es quien nos ayudará y quien estará con nosotros durante todo ese tiempo que estemos bajo esa situación. Lo vimos en domingos anteriores cuando el pastor estuvo hablando de Jesús en el desierto. Cuando estamos en el desierto es un tiempo difícil, pero el Señor está con nosotros mientras estamos en el desierto, ayudándonos a que nuestro calzado no se gaste, ni nuestros vestidos, a que siempre tengamos que comer, ¿sí? Por eso podemos estar gozosos. Y dice como pobres, pero enriqueciendo a muchos, porque a pesar de que podamos no tener tal vez, mucho que dar materialmente, podemos siempre dar una palabra para poder alentar a aquellos que se encuentran abatidos, aquellos que se encuentran en una situación difícil, ¿sí? Cuando tal vez no podemos hacer mucho en lo material para poder ayudar a algunas personas, pero sí podemos darles una palabra de esperanza, sí podemos hablarles de Cristo para que puedan ser reconfortados y para que puedan sentir ese gozo que nosotros sentimos al saber que Cristo está con nosotros, ¿sí? Y dice como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, ¿sí? Podemos no tener nada, podemos tener escasez de lo material, pero tenemos todo, tenemos la vida eterna, ¿sí? En el momento en que nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y nosotros podemos saber que ahora poseemos todo. ¿Por qué? Porque poseemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la promesa y la esperanza de saber que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que un día seremos arrebatados con Él, ¿sí? Por eso podemos decir que lo poseemos todo, ¿sí? En este verso hace referencia a las riquezas espirituales que se encuentran a la disposición de todo aquel que entrega su vida a Cristo, ¿sí? Y después nos dice sanar a los quebrantados de corazón.
¿Qué causa un corazón roto? ¿Sí? Muchas veces nos decepcionamos porque las cosas no salen como lo planeamos. Somos rechazados por alguien a quien amamos, o alguien en el que creemos nos defrauda. Nos resentimos por aferrarnos a heridas del pasado, ¿sí? Y por esto tenemos muchas veces el corazón roto, ¿sí? Porque nos la pasamos pensando en estas circunstancias, ¿sí? Estamos pensando todo el tiempo en que, es que yo había planeado hacer un negocio de esta manera y no resultó, o había planeado que iba a poder trabajar en tal empresa y no ha resultado, o esta persona en la cual yo había confiado me decepcionó, ¿sí? Y vivimos todo el tiempo pensando solamente en esto, o en alguien que nos ha herido en el pasado. Ya han pasado años de que nos hicieron algo y aún seguimos pensando en ello. Estamos quebrantados de corazón, pero Cristo viene a sanar esos corazones quebrantados, ¿sí? A poder restaurar esas heridas, ¿sí? Lo único que necesitamos es ponernos en las manos de Dios para que Él pueda trabajar en nosotros. Dice el Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, ¿sí? Él sana a los quebrantados de corazón. Cuando nosotros nos encontramos en una de estas circunstancias o alguna otra que tiene abatido nuestro corazón, en el cual no tenemos paz, en el cual tenemos dolor en nuestro corazón, podemos ir a Cristo y pedirle que sane nuestro corazón, que venda nuestras heridas, para que pueda cicatrizar, para que pueda sanar, para que podamos recuperar y podamos amar como Cristo nos ha amado a nosotros, ¿sí? Esto es lo que Jesús ha venido a hacer, ¿sí? Poder sanar a aquellos que nos encontramos quebrantados de corazón por cualquier circunstancia, ¿sí? Nunca estamos más cerca de Dios que cuando estamos sufriendo, ¿sí? Es de pronto triste, por decirlo de alguna manera, pensarlo, pero normalmente cuando más buscamos a Dios es cuando tenemos una situación difícil, cuando estamos sufriendo, cuando estamos abatidos, es cuando más nos acercamos a Dios. Y Dios siempre está ahí para nosotros, para escuchar un corazón abatido, para escuchar un corazón que está postrado delante de Él clamando, ¿sí? Y esto nos ayuda a poder acercarnos a Dios. Y puedo decirles que si usted está en una situación así, necesita postrarse delante de Dios, derramar lo que su corazón tiene para con Dios, para poder pedirle que le ayude, que pueda sanar su corazón, que pueda restaurar las heridas que haya en él, ¿sí? Y créanme, va a ocurrir porque lo he vivido, ¿sí? Ahora, no va a ocurrir en el momento en que nosotros querramos. No es así como que hoy lloro y mañana ya sanó todo. Hay un proceso, hay un tiempo de Dios, no de nosotros. Pero es importante que perseveremos en la oración para que Dios trabaje en nosotros, Dios trabaje en nuestros corazones, pueda ayudarnos cada día a poder ser sanados de estas heridas. También nos dice que viene a pregonar libertad a los cautivos. Jesús vino para anunciar y proclamar libertad a los presos, a todos los que se encontraban tras las rejas de la esclavitud, aquellos que han sido esclavizados por el pecado, por las cadenas del enemigo, ¿sí? Él ha venido a dar esa libertad a los cautivos, ¿sí? Cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por nosotros, Él rompió las cadenas que podían tenernos atados al pecado, ¿sí? Y esa libertad está a la disposición de todos nosotros en la medida en que nosotros extendemos nuestras manos hacia Cristo para poder pedirle que nos liberte del pecado, de esas cadenas en las cuales nos encontramos. Vamos a ver Efesios, por favor. Adelante de Corintios. Vamos a ver Efesios 2. Dice Efesios 2, 1 y 2. Dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Cristo vino a traer esa libertad en la cual a poder libertarnos del pecado del cual hablaba, ¿sí? Del cual dice aquí en este verso, dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y Cristo vino a traer esa libertad para ya no estar esclavizados a ese pecado en el cual estábamos viviendo, a esa circunstancia en la cual nos encontrábamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Y no hay nada más hermoso que poder dar libertad, ¿sí? O que poder sentirnos libres de toda atadura. Como les decía hace un rato, bueno, mis circunstancias de vida fueron difíciles en mi juventud, y sin embargo el poder sentirnos libres, el poder saber que hoy día podemos caminar de una manera tranquila, sabiendo que Cristo ha puesto esa libertad en nosotros, nos permite poder movernos, poder decidir qué es lo que deseamos hacer, poder caminar tranquilamente, sabiendo que hoy día hemos sido justificados delante del Padre por medio de Cristo, ¿sí? Esa libertad trae gozo a nuestras vidas, nos permite poder sentirnos dichosos de ello, ¿sí? Y nos permite poder saber que Cristo en todo tiempo, ¿sí? Está con nosotros ayudándonos cada día. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 3. Proverbios 3, 21. Dice, voy a leer del 21 al 26. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Sí? No hay nada más hermoso que poder saber que podemos andar con esta tranquilidad que dice aquí, ¿sí? Dice: andarás por tu camino confiadamente, ¿sí? Poder caminar confiadamente sabiendo que no hay nada que nos esclaviza, que no hay nada que nos detiene para poder progresar en los caminos del Señor, ¿sí? Poder saber que podemos tener un sueño tranquilo, un sueño grato, ¿sí? Cuando nos encontramos viviendo en pecado no descansamos, nos recostamos, podemos cerrar nuestros ojos, pero vamos a estar pensando en las situaciones en las cuales estamos viviendo y que están agobiando, quebrantando nuestro espíritu, haciéndonos pobres de espíritu, ¿sí? Y que no nos permiten poder tener esa libertad. Pero no hay nada más agradable que poder tener esta sensación de tranquilidad que narra aquí, ¿sí? Que dice que no tendremos temor de cualquier cosa que ocurre, ¿sí? Porque Dios es nuestra confianza, ¿sí? Y Él nos ayuda a no quedar presos, ¿sí? Gracias a Dios que hoy día podemos saber que somos libres, ¿sí? Y podemos preguntarnos cuál es esa prisión que aún tenemos, en dónde es donde nos encontramos hoy día, ¿sí? Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses, adelante de Efesios, Filipenses, y luego sigue Colosenses. Vamos a Colosenses 1, 13 y 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí?
nos está hablando de que Cristo nos ha libertado, ¿sí? Y nos ha trasladado de estar en tinieblas a poder estar en la luz de Cristo, a poder saber que hoy podemos estar en esa luz que Dios trae a nuestras vidas para poder ver claramente, ¿sí? Y nos dice que tenemos redención por su sangre. Redención, redimir significa comprar, poder libertad a alguien que se encuentra preso, ¿sí? Pagar. Y dice aquí que la redención por su sangre, o sea, el precio con el cual Dios nos libertó del pecado fue la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿sí? Y nos está diciendo que podemos ser libres, que podemos romper cualquier cadena que pueda estar aún en nosotros, ¿sí? Aquella prisión que aún podamos sentir o que podamos tener, ¿sí? Podemos ir a los pies de Cristo para poder ponerlo delante de Él, que esa cadena que nos está atando a la amargura, al resentimiento, al pecado, a lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, pueda ser roto por medio de Jesucristo, ¿sí? Pero necesitamos ir a Él. Y después nos dice que también vino a dar vista a los ciegos, ¿sí? Y un ciego no solamente es aquel que no tiene ojos saludables para ver, ¿sí? Un ciego es aquel que, pudiendo ver el mundo y poder ver todas las maravillas de Dios y poder ver la esperanza de vida que Dios está poniendo delante de nosotros, no quiere tomarla, ¿sí? Que permanece en las tinieblas, en la oscuridad, viviendo en el pecado, ¿sí? Sin embargo, Él dice que ha venido a traer esa libertad, esa vista, a todo aquel que no ve. Vamos otra vez a Corintios, por favor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Dice aquí que en los cuales el Dios de este siglo, y ahí Dios está con D minúscula, refiriéndose al diablo, a Satanás, quien es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Que es quien ha cegado el entendimiento de las personas para poder ver que necesitan venir a Cristo, como en su momento tal vez nosotros estuvimos, ¿sí? Pero que Cristo ha venido a traer vista a nosotros, nos quitó esa ceguera espiritual para poder aceptar y poder alcanzar esas promesas que Dios está poniendo delante de nosotros a través de Cristo, ¿sí? Nos está permitiendo poder saber que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos caminar en luz, podemos saber por dónde andamos, ¿sí? Qué tan difícil es muchas veces poder andar en tinieblas cuando estamos en nuestra casa y que está oscuro. Es difícil poder caminar en un lugar que está oscuro, no sabemos con qué nos vamos a tropezar, con qué nos vamos a pegar, qué hay delante de nosotros, etc. Pero cuando hay luz podemos ver qué hay, podemos esquivar aquellas cosas que nos van a hacer daño, podemos caminar por un lugar seguro, podemos sentir tranquilidad de que sabemos a dónde vamos, ¿sí? Y esto es lo que Jesús viene a traer en nosotros, ¿sí? Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Jesús es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas, ¿sí? Es necesario que nosotros sigamos a Cristo en todo tiempo, caminemos siguiéndole, ¿sí? Para poder saber que estamos seguros, como lo que leímos hace rato en Proverbios, poder saber que vamos a caminar seguros, que no nos vamos a tropezar con nada, porque Cristo es la luz que va alumbrando nuestro camino, que nos va guiando en todo momento, ¿sí? Es importante poder tenerlo claro. Y después nos dice a poner libertad a los oprimidos, ¿sí? Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos, aquellos que se encontraban oprimidos, maltratados
por diferentes circunstancias, ¿sí? En aquel tiempo el Imperio Romano estaba sobre los judíos y les oprimía porque les pedía los impuestos y los hacía trabajar, y tenía el Imperio Romano opresión sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces había esta situación de sentirse oprimido. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido de esta manera. Yo sí he estado en esta circunstancia, ¿sí? Y podemos saber que es feo poder estar en una situación en la cual sientes opresión en tu vida, en la cual no puedes estar tranquilo porque sabes que hay alguien que está oprimiendo tu vida, que está extorsionándote de alguna manera, ¿sí? Que está abatiendo tu espíritu porque constantemente te está maltratando, porque constantemente te está agobiando, ¿sí? Y dice Jesús que Él vino a traer libertad a los oprimidos. Vamos a ver Hechos 26. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿sí? Jesús ha venido a traer esa libertad a los oprimidos para poder convertirnos a Dios, para poder recibir por medio de la fe en Cristo esa libertad que solamente a través de Jesús podemos tener, ¿sí? Y podemos sentirnos tranquilos de poder saber que Él está con nosotros y que ha venido a dar estas buenas nuevas, ¿sí? Esta es una palabra poderosa, ¿sí? Es una palabra que puede traer, que trae vida, ¿no? Que trae vida a nosotros, que trae esperanza, ¿sí? Porque saber que podemos dejar de estar oprimidos, de que podemos dejar de estar afligidos en nuestro corazón, de tener un corazón quebrantado, de estar ciegos, de estar atados, podemos saber que podemos ser trasladados al reino de Dios y que podemos ser libertados, y que podemos tener la luz de Cristo en nuestras vidas y tener una esperanza en la fe en Jesús. La única manera es por medio del Evangelio de Cristo, por medio de Jesús, ¿sí? Vamos a Juan, por favor. Juan 8:32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Porque solamente la verdad de Cristo nos va a poder permitir tener esa libertad de la que estamos hablando, poder saber, ¿sí? que podemos caminar tranquilamente. En 2 Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? Tenemos que poder vivir, saber vivir en esta libertad que Dios trae a nosotros, poder vivir y poder tener esas riquezas espirituales que Cristo está anunciando para nuestras vidas, para dejar de vivir de una manera triste, de una manera abatida, y poder caminar tranquilamente como leímos en Proverbios, ¿sí? Poder caminar con el cuello no enaltecido por orgullo, sino sabiendo que Cristo está con nosotros y que nos ayuda en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, ¿sí? Dice también que el Señor vino a predicar el año agradable del Señor, y no se trata de un año de 365 días, ¿sí? Se trata de poder vivir una vida de salvación, de sanidad, de restauración, de libertad, de visión, de poder saber que podemos tener, que podemos ser restaurados en todo aquello que estamos siendo agobiados por diferentes circunstancias. Ese año agradable del Señor lo podemos tener por el resto de nuestras vidas, teniendo a Cristo en nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo hasta el día que seamos llamados a su presencia, ¿sí?
Este año agradable del Señor puede traer ese gozo que necesitamos reflejar en todo tiempo, en el cual podemos estar viviendo, sabiendo que Cristo está con nosotros, que nos permite poder sabernos libres de cualquier atadura, ¿sí? Poder saber que podemos caminar confiadamente, tener un sueño grato en Cristo, ¿sí? Jesús vino a comunicar, a sanar y a liberar, ¿sí? Y nosotros, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que hemos depositado nuestra confianza, que nuestra fe está puesta en Él, ¿sí? Podemos saber que estamos cubiertos por Cristo de esta manera y saber que hemos sido liberados de todo ello, ¿sí? Después nos dice, ahí donde estábamos leyendo en Lucas, Lucas 4, donde estábamos, ya los últimos versos, dice: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿sí? Hoy se ha cumplido. En el momento en que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, esta escritura se cumple en nuestras vidas, ¿sí? Esta escritura de poder saber que Cristo ha venido para poder dar buenas nuevas a nosotros cuando éramos pobres en nuestros pecados, cuando estábamos un corazón quebrantado, cuando estábamos atados al pecado, ¿sí? Esta escritura se cumple en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón, las riendas de nuestras vidas, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe en todo tiempo, para poder confiar plenamente en que su voluntad es buena y agradable para nosotros, y que no hay nada que nos convenga más que poder vivir bajo su voluntad, bajo los designios del Señor. Podemos saber que Cristo está con nosotros porque hemos aceptado de Él estas buenas nuevas, ¿sí? Y también nos toca a nosotros poder llevar estas buenas nuevas a todos aquellos que se encuentran abatidos en este lugar. Poder comunicar que hay una esperanza de vida en Cristo Jesús, que podemos ser libertados de la vana manera de vivir en nuestras vidas a través de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor Jesucristo, porque estás con nosotros, Señor, porque sabemos que has venido a traer buenas nuevas a nuestras vidas, Señor, porque sabemos que has venido a traer buenas nuevas a toda persona, Señor, que se decide, Señor, a poder entregar su corazón a ti, que decide entregar su vida, Señor, que se postra delante de ti para poder reconocer que como pecadores, Señor, necesitamos de ti cada día, Señor, porque solamente a través de ti, Señor Jesús, es que podemos tener entrada al Padre, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder alcanzar salvación, Señor, y poder recobrar la vista, poder restaurar nuestro corazón, sanar esas heridas que nos han dolido por tanto tiempo, Señor. Solamente a través de ti, Señor Jesús, podemos ser libres de toda esclavitud, Señor, que ha estado oprimiendo nuestras vidas, que ha estado atando nuestras vidas, Señor. A través de ti, Señor Jesús, podemos ser libres, Señor. Y nosotros, Padre, hemos decidido, Señor, poder seguirte a ti, Señor Jesucristo, poder poner nuestra fe delante de ti, Señor. Tomar, Padre eterno, Señor, tu vida, Padre eterno, Señor, para poder seguirte, Padre, para poder anhelar un día poder estar delante de ti, Señor. Te pido, Padre, que sigas edificando las vidas de cada una de las personas que nos encontramos aquí, Señor. Sigue tocando los corazones, Padre, restaurando, consolando, instruyendo, Padre maravilloso, para que podamos caminar, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.